Bueno, yo soy Alberto Guión, trabajo en el Germanistes de Pujol, algunos ya me conocéis, y básicamente lo que quería es daros 4 pinceladas sobre el mieloma, porque un poco sobre lo que es la enfermedad, que algunos ya lo sabéis, otros quizá no tanto, sobre lo que son los principios del tratamiento, porque el tratamiento está cambiando mucho, y cuando hice la presentación digo, si me enrollo mucho con los tratamientos van a acabar peor para los principios. Así que voy a hablar muy poco. Que voy a hablar un poco del tratamiento, pero con la idea de que tengáis tiempo para preguntar. Voy a dar solo 4 pinceladillas del tratamiento porque realmente lo que os explico ahora y lo que fue hace un par de años y lo que va a ser dentro de un par de años va cambiando tanto que a veces no explicas cosas que dices esto tampoco va a ir muy allá, aparte de los 4 que estén haciendo precisamente esto, ¿no? Un poco lo que es el mieloma múltiple, que es, digamos, la primera cosa que os quería contar, es una enfermedad que no se considera muy frecuente, pero tampoco es una enfermedad rara. Veis que hay entre 4 y 7 nuevos casos por 100.000 habitantes y año, lo que quiere decir que pues seguramente pues en vuestro barrio, vuestro pueblo, ciudad, lo que sea, hay bastantes pacientes con mieloma múltiple y que se van diagnosticando de mieloma múltiple cada año. Es una enfermedad que afecta a gente mayor, no solo a gente mayor, pero el promedio de edad está entre los 65 y los 70, pero luego te encuentras pues una pequeña proporción de gente más joven que también tiene mieloma, y es un mieloma de las mismas características que de la gente mayor, y la causa es desconocida de hoy por hoy. O sea, es un proceso que hay una alteración genética en las células que fabrican las inmunoglobulinas. De esto sabemos muchas cosas, pero el por qué se origina no lo sabemos. Hay una débil agregación familiar, eso quiere decir que hay algunas familias donde hay varios miembros con mieloma, aunque no está muy claro qué relación hay entre ellos, ni qué gen en común tienen, ni nada de todo esto no se sabe. Y no hay ningún factor de riesgo que podamos evitar que sea conocido. O sea, no hay ninguna cosa que podamos hacer para evitar tener un mieloma, ni dejar de fumar, ni dejar de beber, ni dejar de hacer ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces es una enfermedad que se genera en la médula ósea, aunque seguramente el origen, la alteración de la célula que empieza todo este lío es ya de un poquito anterior, ¿no? Pero en la médula ósea tenemos pues, células plasmáticas. Las células plasmáticas son células que fabrican inmunoglobulinas, eso quiere decir las defensas del organismo. O sea, cuando nos vacunan, pues las células plasmáticas se encargan de hacer anticuerpos para que eso pues, nos proteja de las infecciones en el futuro. O sea, que son células que tienen una función y que muchas veces cuando aparece esta enfermedad, o sea, muchas veces cuando está muy incipiente lo llamamos gamapatía monoclonal de significado incierto, esto seguramente os sonará alguno, o mieloma quiescente, pues esa enfermedad no podemos ni decir que sea una enfermedad porque está en la médula ósea, convive con las células normales allí y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero en algunas ocasiones, pues esta... ¿Se oye mal? ¿Ara millor? Bueno, vale, intentaré fer... Entonces, pues estas células cuando están en la médula ósea muchas veces, a pesar de que la enfermedad en teoría está allí, no interfiere con la actividad de la médula ósea y entonces es un mieloma que llamamos asintomático o a veces gamapatía monoclonal de significado incierto, y esto no afecta al funcionamiento normal del organismo, ni tiene por qué tratarse, ni tiene por qué dar problemas nunca. O sea que no siempre la persona a la que le detectan una gamapatía monoclonal va a acabar teniendo una enfermedad como el mieloma. Es una enfermedad que también es importante que habitualmente no es localizada, aunque puede darse de forma localizada en casos muy excepcionales. Lo normal es que sea una cosa que afecte de forma difusa a todo el esqueleto y por eso el tratamiento habitual ni es la cirugía ni es ninguna cosa de estas, sino que tienes que dar un tratamiento que llegue a todas partes, porque si no, pues no estás haciendo nada, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento casi siempre es con medicamentos, sea por vía oral, sea pinchados, endovenosos, lo que sea, ¿no? Y aquí os he puesto unos cuantos dibujos para que os hagáis una idea. Lo que hay arriba de todo a la izquierda pues es una médula ósea normal, o más o menos normal, donde, para que os hagáis una idea, ¿no? Porque muchas veces no nos hacemos una idea de lo que es la médula del hueso, ¿no? Si compráis carnes en la carnicería y cogéis pues, una vértebra y un trocito de costilla, veréis que básicamente hay un hueso que es como más esponjoso que el de la pared del hueso, y allí te encuentras más o menos una tercera parte de cada, una tercera parte de hueso, que es esto que sería así más compacto, más rosado, una tercera parte de grasa, y una tercera parte de células, que son las células que fabrican todas las células de la sangre. Las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todos se originan así. Y si lo vemos más de cerca, que es la segunda fotografía, veis pues que hay células todas como muy diferentes. Estas más blanquitas son las que originarán los glóbulos blancos, estas más azulitas no originan los glóbulos azules, sino que originan los glóbulos rojos, los glóbulos azules no existen, pero veis que hay un poquito de cada. Y si tengo puntero, veréis que aquí
hay una que parece un huevo frito, ¿no? Y esta que parece un huevo frito es una célula plasmática. Una célula plasmática normal que está allí fabricando inmunoglobulinas y que habitualmente no se reproduce, sino que solo fabrica inmunoglobulinas. Y eso es lo que hace durante toda la vida, ¿no? Cuando estas células sufren una mutación y pueden reproducirse, es lo que llamamos gamopatía monoclonal de significado incierto, como esto de aquí, o mieloma aquiescente. Aquí hay muchas veces, veis que aquí de las blancas y las azules hay menos y hay muchos huevos fritos de estos, ¿no? Esta persona ya tiene un mieloma aquiescente o una gamopatía monoclonal, que es lo previo al mieloma, ¿no? Y que estas células pueden estar aquí durante años conviviendo con las células normales, veis que están aquí unas al lado de otras, buenas vecinas y sin problemas, ¿no? Y esto no tiene por qué moverse de aquí. El problema es cuando sí se mueve de aquí. Cuando sí se mueve de aquí, lo que pasa es que estos huevos fritos lo acaban ocupando todo, ¿no? Lesionan el hueso, provocan alteraciones del hueso, hacen que tengas anemia porque los glóbulos rojos aquí ya no pueden crecer y dan toda una serie de alteraciones que son las que conocéis como los síntomas típicos del mieloma, ¿no? Y eso pues esta que está por aquí suelta, porque esto no es el médula del hueso, sino esto es sangre, ¿no? Una extensión de sangre normal y corriente, para que veáis que estos huevos fritos, estas células plasmáticas, se pueden desplazar por la sangre, ¿no? Y por eso la mayor parte de las veces no encontramos la enfermedad localizada en un sitio, sino que puede estar en cualquier hueso, porque puede ir circulando por la sangre de un hueso a otro, de un sitio a otro, e instalarse en sitios diferentes. O sea que pinches en el hueso que pinches, la persona que tiene un mieloma tiene mieloma en cualquiera de estos huesos, ¿eh? No hablamos en el mieloma de enfermedad metastásica, que eso es una cosa que preguntan mucho. Pero tengo metástasis, ¿no? Como pensando en un cáncer de pulmón o de páncreas o de estómago. Esto no es bien lo mismo, son células que están por toda la médula del hueso, circulando, y por lo tanto siempre están dispersas por el organismo, ¿no? ¿Cómo nos afecta cuando tenemos esto? Pues un poquito las pinceladas y los laserados, ¿no? Como esto ocupa la médula del hueso, pues la médula del hueso funciona mal, y como funciona mal, pues uno tiene anemia, baja de defensas y puede pillar infecciones. Además, como la médula del hueso está junto al hueso y estas células también interfieren en la regeneración normal del hueso, se lesionan los huesos y se pueden romper, como estos que veis por aquí, ¿no? Puede dar hipercalcemia, y la proteína que fabrican, el componente monoclonal, que ya a todos os sonará seguro, pues puede ir a parar al riñón, obstruir los túbulos del riñón y provocar una insuficiencia renal. Y muchas veces diagnosticamos a pacientes que ya tienen todo esto a la vez y por lo tanto muchas veces el mieloma diagnóstico es una enfermedad en la que te encuentras no fatal, sino lo siguiente de fatal, ¿no? Porque todas estas cosas tienen sus síntomas todas a la vez. Uno está flojo, uno no tiene hambre, no se aguanta de pie, le duele todo, toma analgésicos, con los analgésicos todavía se encuentra peor porque se encuentra todavía más flojo y más dormido, con lo cual habitualmente estás muy mal, ¿no? A veces no pasa así, a veces uno tiene una gamopatía monoclonal de significado incierto, esas que hemos dicho que convivían con el mieloma tranquilamente, con la médula ósea tranquilamente, y pues muchas veces le empiezas a ver que esto está progresando a mieloma muchísimo antes, y antes de que tenga todos estos síntomas se puede empezar a poner un remedio, ¿no? Pero muchas veces pues uno llega a urgencias pues con todas estas cositas a la vez, ¿no? Y fijaos pues por frecuencias, que son las cosas que más habitualmente tiene la gente. Veis que casi siempre tenemos el componente monoclonal. Esta es la proteína que fabrica el mieloma, que nos va muy bien para saber, pues, para empezar, es que tienes un mieloma, pero para continuar, cómo va el tratamiento, ¿no? Si consigues hacer desaparecer esto, quiere decir que del mieloma queda menos o poco o casi nada, ¿no? Pero los síntomas que más se notan, pues sobre todo la anemia da cansancio, da fatiga, estás pálido, estás blancucho, ¿no? Y esto pues, lo tienen prácticamente el 73% de los pacientes cuando se diagnostican. Luego las lesiones óseas y el dolor óseo es otra cosa muy frecuente, y veis que otras cosas son menos frecuentes, sobre todo porque requieren que el mieloma haya más cantidad o que lleve más tiempo de evolución. La insuficiencia renal, la hipercalcemia, todas estas cosas pasan cuando el mieloma ya ha progresado mucho, y quiere decir que han tardado bastante en diagnosticarte, o que no han tardado tanto en diagnosticarte, pero es una enfermedad muy agresiva y que avanza muy rápido, ¿no? Cuando tienes hipercalcemia es habitualmente una enfermedad que va muy a toda prisa. Sí. ¿Puedo ir un poquito más lento? Te estás tomando apuntes, vale. Yo no iba en plan clase tampoco. No pondré examen. Un momento, se está grabando, ¿vale? Con lo cual, en unos días lo subiremos a internet y también lo podéis escuchar con más tranquilidad, ¿vale? O sea que los empollones podéis repasar luego. Bueno, intentaréis más lentos, ¿verdad? Va. Bueno, ¿cómo diagnosticamos el mieloma? Pues en realidad cuando uno lo sospecha, cuando dice, pues, este tío puede tener un mieloma, es muy fácil, porque solo necesitas dos cosas. Un análisis de sangre y orina con un proteinograma para ver cómo están estas proteínas, y una punción de médula ósea para encontrar los huevos fritos allí dentro, ¿no? O sea,
que una vez uno sospecha el diagnóstico, se hace el diagnóstico muy rápido. El problema es sospecharlo, ¿no? Porque un dolor de espalda lo puede tener mucha gente sin tener un mieloma, uno puede estar cansado por muchos motivos, uno puede tener poca hambre por muchos motivos, o sea que una vez, mientras no lo sospechas, muchas veces el diagnóstico se atrasa y de hecho es una cosa frecuente tanto en gente joven como en gente mayor. La persona que empieza con unos dolores de espalda, que no son muy intensos, que empieza con un poquito de anemia, muchas veces da muchos tumbos antes de aterrizar en alguien que dice vamos a mirarle las proteínas a este señor por si tiene un mieloma. Puede pasar pues que digan, mira, pues esto es una ciática, es la artrosis, es 10.000 cosas, ¿no? Una vez se sospecha vas muy rápido, haces un proteinograma, haces un mielograma y ya lo tienes todo. Tienes el diagnóstico aquí en la médula ósea y además tienes un proteinograma que te va a servir para ir a hacer un seguimiento de esto. Esto os lo pongo porque muchas veces os lo miráis en el análisis y os llama la atención. Esto es un proteinograma normal. Estas son todas las proteínas que tenemos en la sangre puestas en un gel y que hacen una gráfica en función de la cantidad que hay. La que más tenemos es la albúmina, que es una cosa que es buena y es muy frecuente en la sangre, y luego todas las demás, ¿no? Y aquí tenemos las gamma-globulinas, que como hay muy diferentes, pues hacen una montañita bajita, ¿no? Cuando uno tiene un mieloma, ¿qué pasa? Que esto hace un pico así. Y esto lo seguramente, como ahora en todos los laboratorios ya hacen el análisis con la foto, ya lo veis y veis que cuando hay mucho de este piquito, ¿no? El hematólogo se pone más serio y cuando hay poco está más claro, ¿no? Pues básicamente esta es la proteína que fabrican las células del mieloma, ¿no? Cuando fabrican pocas, que hay pocas, o que están bastante inactivas; cuando fabrican muchas, que hay muchas, o que están muy activas. Por lo tanto, tenemos aquí un marcador que antes de que se inventaran los marcadores tumorales, estos que nos miran, ¿no? Y todas estas cosas, esto ya se conocía y ya se podía seguir, y va muy bien para seguir el tratamiento sin tener que ir pinchando la médula ósea cada vez y sin tener que hacer cosas complicadas cada vez. ¿Cómo y cuándo hay que tratar el mieloma? Bueno, pues esto ya entramos un poco más en las cosas que más os interesan, ¿no? ¿Qué hay que hacer y qué pasa cuando lo haces y todas estas cosas? Habitualmente, como os he contado antes, hay muchas veces en que el mieloma no da ningún síntoma, y esto puede estar así durante años, ¿no? Y por lo tanto, un poco la idea que hemos tenido siempre es decir, hombre, en la mayoría de cánceres nos dicen, si lo pillamos precozmente y cuando está localizado, pues se puede curar mucho más fácil. Esto en el mieloma no pasa, para empezar, porque no es localizado, pero para continuar, porque hasta hace unos 15, 20 años hemos tenido tratamientos bastante poco efectivos para el mieloma. Con lo cual, cuando uno trataba precozmente el mieloma con la intención de hacerlo lo mejor posible, daba fármacos muy tóxicos, muy poco efectivos y no ganaba nada, ¿no? Y por lo tanto, un poco la política y la filosofía fue cambiando y decir, bueno, a ver, el mieloma que no da problemas, no nos compliquemos la existencia dando tratamientos que van a dar mucha toxicidad. Solo vamos a tratar el mieloma que dé problemas. Y cuando el mieloma que da problemas nos quedan estas 4 cositas, ¿no? Como los ingleses son tan aficionados a poner así como nombres, o inventaron lo del cangrejo, que es el mieloma de la hipercalcemia, o insuficiencia renal, o anemia, o lesiones del hueso, que cuando dan estas 4 cosas hay que tratarlo. Cuando todavía no dan estas 4 cosas no hay que tratarlo, ¿no? Y el límite siempre quedaba un poquito allá, ¿no? Porque tú tenías a la persona que tenía dolor de espalda, que tú sabías que tenía una banda monoclonal, y que le hacías una radiografía y las radiografías eran normales, pero cada vez le dolía más la espalda, y siempre estabas un poco allí de, bueno, este ya hay que tratarlo, todavía no, o si me precipito, no me precipito, y estas cosillas, ¿no? Porque básicamente, cuando tratamos el mieloma, ¿qué objetivos pretendemos? Hombre, el primero, y ya os digo que hasta hace 20 años quizá era casi el principal y único, era controlar los síntomas, ¿no? Y entonces la buena noticia, y los que hayáis hecho tratamiento aquí, pues ya lo sabéis, es que habitualmente cuando uno trata el mieloma, enseguida los síntomas mejoran, ¿no? El dolor se va pasando, la anemia se recupera, o sea que en esto somos bastante buenos, ¿no? También otra cosa, si vamos un poquito más allá, es evitar que la enfermedad progrese, no solo quitar los síntomas y que te encuentres un poquito mejor, sino que la enfermedad evitar que progrese y que vaya dañando los órganos, ¿eh? Porque habéis visto que daña el riñón, daña el hueso, daña bastantes cosas. En esto también somos bastante buenos, habitualmente con los tratamientos que hacemos ahora, pero con los que hacíamos hace unos años también, pues el mieloma al que hacías el tratamiento enseguida se frenaba. Son muy pocos ahora, y entonces ya eran pocos los mielomas que eran totalmente resistentes, que les dabas un tratamiento y no se enteraban de nada, ¿no? Habitualmente se enteran, ¿no? Pero lo siguiente es obtener una respuesta y hacer que dure. Esto ya es una cosita que nos ha costado un poquito más, ¿no? Porque el mieloma es una enfermedad que cuando la tratas se frena, pero cuando la dejas de tratar enseguida se va recuperando y vuelve a hacerlo bien las mismas cosas que hacía al principio. Cuando teníamos pocos tratamientos esto era un problema, porque conseguías controlar los síntomas muy bien al principio,
En algún momento tenías que parar porque eran tratamientos muy tóxicos y cuando parabas, pues al cabo de un tiempo volvía a salir el mieloma y le tenías que volver a dar lo mismo. Y cuando le volvías a dar lo mismo, ese mieloma ya había aprendido mucho, ¿no? Entonces, habitualmente nos quedábamos un poco por aquí. Obteníamos una respuesta, pero hacer durar la respuesta era una cosa un poquito más complicada, ¿no? Y ahora estamos un poquito más por aquí, ¿no? Habitualmente pues, controlamos muy bien los síntomas del mieloma, habitualmente los controlamos bastante tiempo, pues conseguimos que la respuesta dure, y en lo que estamos ahora, que no hemos llegado todavía, pero estamos en ello, es en conseguir no solo que la respuesta dure, sino que la respuesta dure para siempre. Y esto va a costar un poquito más porque, entre otras cosas, aunque quizá lo que sigamos en los próximos años tardaremos un poco en saberlo, porque como hacemos que la respuesta dure mucho, para saber si ha desaparecido o no ha desaparecido el mieloma nos tendremos que esperar unos pocos de años, entre 15 y 20, que yo ya estaré jubilado y lo mirará alguien. ¿Vale? Os explico un poco de los tratamientos que seguramente conocéis, ¿eh? Los más antiguos, pero que siguen siendo muy eficaces y por eso no se han abandonado, son los alquilantes, y esta cajita azul que aquí pone Alqueran porque es la versión americana, pero aquí seguramente la mayoría tendréis unas cajitas que se llaman Melphalan, también del mismo color, que se guardan en nevera. Es un fármaco que es de los años 50 y fue el primer fármaco que se demostró que podía frenar el mieloma. En aquel momento se daba solo, sin combinarlo con nada, y lo frenaba un poquitín. Ahora lo damos combinado con otras cosas y es un fármaco que sigue siendo de lo mejorcito que tenemos. Y habitualmente lo damos combinando con corticoides. Ya sabéis que los corticoides son como el comodín del mieloma, ¿no? Porque combina con todo. Cualquier tratamiento que des, por bueno que sea, funciona mejor con corticoides, ¿no? Y por eso, aunque muchos estéis hasta las narices de tomar corticoides, siempre damos un poquito de fortecortin, un poquito de prednisona, porque todos los tratamientos combinados con corticoides van mucho mejor. Y los corticoides ya veis que también son fármacos antiquísimos, son de los años 60. O sea que las combinaciones estas de Melphalan y prednisona son las que hemos estado usando durante, pues mira, desde esto hasta este siglo, o sea que prácticamente durante 50 años. En los años 80 se descubrió que el Melphalan, que es el fármaco tan bueno, si lo dabas en pastillas y a dosis bajas, pues hacía un efecto, bueno, que no estaba mal, pero que tampoco era gran cosa. Pero que lo podías dar a dosis mucho más altas. ¿Qué pasa cuando lo das a dosis mucho más altas? Que es mucho más efectivo, que a la larga tampoco es tan tóxico, pero a la corta es muy tóxico, porque no solo se carga las células del mieloma, sino que se carga las células de la médula ósea normal. Pero como en los años 80 ya se había descubierto que las células de la médula ósea normal se podían recoger, se podían guardar, se podían volver a poner, pues se empezó a usar el autotrasplante. Y el autotrasplante básicamente, algunos de aquí pues ya sabéis en qué consiste, básicamente consiste en recoger células de la médula ósea, el Melphalan en vez de darlo en pastillas durante mucho tiempo, lo das todo de golpe por vía intravenosa, ¿no? Y entonces, pues después de eliminar el Melphalan para que no afecte a las células de la médula ósea que te van a poner, se vuelven a poner células. De esta forma, la médula ósea normal se recupera y tú le has dado mucho Melphalan al mieloma, ¿no? De forma muy concentrada y consigues muchas veces un efecto mucho más duradero que cuando lo das simplemente en pastillas. Esto se puede hacer cuando se puede hacer. Habitualmente, ¿en qué tipo de paciente? En el paciente más joven, en el paciente que no tiene enfermedades importantes, ¿no? Cuando ya eres mayor y esto, pues esto es un procedimiento muy agresivo que muchas veces no sale a cuenta o es demasiado tóxico. Y ahora entramos en cuando realmente empieza a mejorar el tratamiento del mieloma. El tratamiento del mieloma empieza a mejorar, pues ya veis, hacia el año 2000, sobre todo con la talidomida, ¿no? Desde el 1999, cuando vemos que hay medicamentos que lo que hacen es, aquí pongo dirigidos entre comitas, no es que sean muy dirigidos, pero lo que sí que hacen es una cosa muy importante, y es que antes os he enseñado aquellas fotos del mieloma conviviendo con la médula ósea y que luego ya se la cargaban y lo ocupaban todo. Realmente el mieloma son unos tipos de células muy curiosas porque son muy difíciles de matar, pero tampoco es que vivan tan fácilmente. O sea, necesitan mucha ayuda de la médula ósea para vivir. Cuando coges células del mieloma y las pones en un medio de cultivo fuera del organismo, es que se mueren. No las puedes hacer crecer de ninguna manera. En cambio, las tienes en la médula ósea y crecen muy bien. ¿Por qué? Es porque la médula ósea las ayuda a crecer, ¿no? Y entonces todos estos fármacos, unos se llaman, todos tienen nombres así un poco, ¿no?, chulos, ¿no?, inmunomoduladores, inhibidores del proteasoma, básicamente lo que hacen en global es hacer que esta especie de relación entre las células sanas y el mieloma, que las células sanas ayuden al mieloma a vivir, se rompa, ¿no? Interfieren ahí y por eso luego fármacos pues como el Melphalan, como la prednisona, son mucho más efectivos, ¿no? Porque entonces, como estos matan células del mieloma y el mieloma ha perdido su protección, que son las células normales, pues funciona todo mucho mejor.
Y ya veis que los inmunomoduladores, empezamos con la talidomida. La talidomida es un fármaco que sigue siendo muy bueno y se usa mucho, pero tiene su toxicidad, sobre todo su toxicidad, los hormigueos en la punta, bueno, el dormimiento de la punta de los pies, la somnolencia, ¿no? el estreñimiento, cositas de estas, y que algunos de generación un poco posterior tienen este efecto indeseable, no lo tienen, tienen otros, pero que en este sentido pues hemos ido mejorando un poco en cuanto a fármacos que se toleran mejor, ¿no? Entonces pues está la lenalidomida y el macrolapomalidomida, todos estos son de la misma familia, ¿no? Y el Velcade, que seguramente el Velcade yo diría que ahora es el tratamiento que más se ha usado en los últimos años con diferencia porque va muy bien, pues le están saliendo también parientes, ¿no? Como por ejemplo pues el Tacfidazomib, que igual alguno de vosotros lo conoce, ¿no? Y algunos Ixazomib y los que vendrán después, que básicamente son de la misma familia. Ya me doy cuenta de que cuando se aparta esto... Bueno, pues tiene todos estos de esta familia que básicamente también tienen, como estos, ¿no? Algunas ventajas, y es que efectos indeseables no son los mismos, son diferentes, y la eficacia a veces cambia. Con lo cual, muchas veces, cuando uno deja de funcionar, el otro todavía puede funcionar, o cuando uno sienta mal, el otro puede sentar mejor, porque este, por ejemplo, da neuropatía y este no, este puede dar hipertensión, pero este da hipotensión, con lo cual, al tener más de uno, siempre te permite jugar, ¿no? Jugar un poquito más con la tolerancia, ¿no? Porque los fármacos tan importantes es la eficacia como la tolerancia. Si no toleras un medicamento ya da igual que sea muy bueno, hay que tolerarlo, ¿no? O sea que tenemos todas estas familias de fármacos. Y además tenemos, digamos, lo que he puesto aquí como lo más último, ¿no? Lo más último, y que son fármacos que todavía están, sobre todo en ensayos clínicos, pero que ya van a aterrizar prontito, son los anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales que ya se usan en otras enfermedades, se usan en cáncer de pulmón, en melanoma, en linfoma, en muchas cosas, ¿no? En cáncer de mama. Pues en el mieloma no habíamos encontrado un anticuerpo monoclonal que se uniera bien a las células del mieloma para facilitar que otros medicamentos se las acabaran de cargar, ¿no? Esto, cuando tú juntas un anticuerpo a una célula, siempre le haces bastante daño, en general, ¿no? Le haces daño porque facilitas pues, que las defensas del organismo acaben con ella, facilitas que se muera, facilitas que, ¿no? que se rompa, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, con el mieloma no habíamos encontrado un anticuerpo monoclonal efectivo, así como en otros cánceres sí, pues, pero el mieloma no. Pues desde hace unos años ya hay unos cuantos, el ototumab, daratumab, son anticuerpos monoclonales que van contra las células del mieloma. Se pegan a ella y facilitan que otros medicamentos la afecten o facilitan simplemente que se muera directamente sin tener que darle otros medicamentos, ¿no? Y esto pues es, digamos, la otra gran arma que vamos a tener en el futuro y con la que contamos que si el pronóstico del mieloma ha ido mejorando mucho en los últimos años, mejore todavía más, ¿no? O sea que tenemos toda esta colección de cositas, ¿no? Y veis aquí pues los alquilantes, los inhibidores, el inhibidor del proteasoma, los anticuerpos, ¿no? El comodín este que es los corticoides que combina con todos, ¿no? Y entonces ahora hemos llegado a un punto en que tenemos realmente muchos medicamentos que lo bueno es que todos ellos son efectivos, ¿no? ¿Y qué beneficios sacamos en global de todo esto? Bueno, pues esto es un poco el título que me han puesto a mí de la situación del mieloma en el 2017. Hasta ahora, un poquillo lo que hemos ido haciendo con los medicamentos es irlos incorporando a medida que los hemos ido descubriendo, ¿no? Entonces, hacemos tratamientos que se llaman muy secuenciales. Secuenciales quiere decir que tú das un medicamento, si va bien, perfecto, si fracasa, pues das el siguiente, ¿no? Y si va bien, perfecto, pues si vuelve a fallar, pues das el siguiente, ¿no? Y entonces, pues igual hay gente por aquí que ha hecho un montón de tratamientos, ¿no? Ha hecho, por ejemplo, yo qué sé, pues melphalan y bortezomib, y en el momento en que ha recaído ha hecho lenalidomida, y luego bortezomib otra vez, y luego con validomida, y luego daratumumab, y luego ciclofosfamida, y así, ¿no? Y esto ha hecho que realmente la supervivencia del mieloma haya mejorado muchísimo respecto a hace 15 años, pero muchísimo, pero es sobre todo a base de ¿qué? A base de que cuando el mieloma recae tienes alguna cosa que hacer que antes no tenías, ¿no? Entonces ha recaído y se ha hecho resistente a lo que le dio la primera vez y no tengo nada más que darle, ¿no? Ahora no, ahora siempre tienes alguna cosita más que dar, ¿no? Y esto pues, ha mejorado la supervivencia, pero este sistema así, ¿no? Tan de irse guardando cositas para después y siempre tener una en la manga, lo que no ha permitido es curar a prácticamente nadie, ¿no? O sea, hemos conseguido que la gente viva mucho más, que viva mejor porque son fármacos quizá con menos toxicidad que los antiguos, pero realmente esto, ¿no? De ir dando un medicamento y cuando falla el otro, y cuando falla el otro, y cuando falla el otro, no cura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora en el 2017 y para adelante? Pues un poco la estrategia contraria. Bueno, si tenemos que curar a alguien, lo tenemos que curar al principio, por lo tanto vamos a hacer una estrategia un poco más inteligente. Tenemos tratamientos muy efectivos,
tenemos tratamientos poco tóxicos, además tenemos tratamientos que combinan bien entre ellos y que sus toxicidades no se suman. O sea, no puedes combinar talidomida, que es tóxica, con bortezomib, que también es tóxico, pero cuando los pones juntos no son más tóxicos que por separado. Con lo cual dices, hombre, pues esto hay que combinarlo, no hay que darlo por separado y esperar a que falle uno para dar el otro, ¿no? Con lo cual existe un poco la base para tratar más precozmente, ¿no? Y algunos de por aquí pues ya sabéis que el mieloma aquiescente, el que no da síntomas pero que es de alto riesgo y que los va a dar pronto, y ya lo estamos empezando a tratar un poquito antes, no nos esperamos a que se le rompa un hueso o que le falle el riñón, sino que ya empezamos un poquito antes, y aparte de empezar un poquito antes lo que estamos dando es tratamientos combinados, ¿no? Y entonces estos tratamientos son más intensivos, son más largos, ¿no? O sea que son un poco más pesados para el enfermo que los que eran hace un tiempo, pero claro, es que la intención ya no es decir, bueno, vamos a pasar una temporada bien, sino que la intención es que pasemos ya toda la temporada bien, ¿no? O sea que intentar o curar, o por lo menos que si el mieloma recaiga muy, muy, muy tarde, ¿no? Pasados 5, 10, 15 años, con lo cual otra vez tendremos la posibilidad de tener cosas nuevas con las que volver a tratar este mieloma, ¿no? Pero un poco el enfoque es hacia curarlo porque realmente no estamos muy, muy lejos, pero claro, tenemos que ser mucho más ambiciosos con el tratamiento. No tenemos que hacer tratamientos tan flojuchos, no tenemos que reservarnos tanto los medicamentos, ¿no? Tenemos que hacerlos un poquito diferente, ¿no? Y esto porque no lo hacemos ya a todo el mundo y de golpe, ¿no? Que es siempre la pregunta, ¿no? Y oye, ¿y esto por qué no lo hacemos a partir de ya, ¿no? Bueno, no lo hacemos a partir de ya porque cuando tú combinas muchos medicamentos hay que tener un poco de precaución, sobre todo con la toxicidad y con los efectos a largo plazo. Todas estas cosas hay que hacerlas muy bien, ¿no? Y lo que no hay es que precipitarse y lanzarse un poco a la piscina sin saber si hay agua, ¿no? Y muchas veces cuando damos tratamientos más complicados siempre la pregunta es un tratamiento más complicado que nos va a ir mucho mejor que un tratamiento más sencillo, pero si este paciente al final no nos va tan bien y recae, será igual de fácil de tratar cuando le hemos dado un tratamiento complicado que cuando le hemos dado un tratamiento más sencillo, ¿no? O por ejemplo, lo que os he puesto esto aquí con los saltitos, ¿no? Si damos un tratamiento con 3 medicamentos y va muy bien, si damos un tratamiento con 2 y no va tan bien, pero dar el tratamiento con 3 medicamentos es igual de bueno que dar 2 y luego 2 más, porque si con 2 y 2 más vas mejor, pues igual no vale la pena hacer tratamientos tan complicados. O sea que un poco la tendencia del 2017 y para adelante es hacer tratamientos más largos, con más medicamentos, con la idea de ser más efectivos, pero siempre vigilando mucho que detrás de tanta efectividad no hagamos tratamientos más tóxicos que a la larga no nos hagan ganar tanto como nos queremos, ¿no? Y eso es un poco la idea con la que os tenéis que quedar. O sea que en resumen, pues ya acabo, ¿no? El mieloma pues, es una enfermedad de la médula ósea que afecta a muchos sistemas, ya lo veis, o sea que es de la médula ósea y cómo es que me falla el riñón, cómo es que me se rompen los huesos, cómo es que tengo, pues es porque afecta un poquito a todas partes. Tenemos pues, pacientes que son muy efectivos y que no podemos decir que sean curativos a día de hoy, aunque hay pacientes que se tratan y que no recaen, pero no podemos decir todavía que sean curativos hasta que lo veamos claro y hayan pasado unos cuantos añitos, ¿no? Que tenemos fármacos que son relativamente poco tóxicos, pero eso no quiere decir que no sean tóxicos y seguramente, pues normalmente cuando hay reuniones de pacientes siempre salen todas las toxicidades del mundo mundial. A mí me ha pasado esto, a mí el otro, y es que verdad, es que pasan cosas, ¿no? Porque medicamentos inocuos, ni siquiera el paracetamol, no hay ninguno, ¿no? Y lo que tenemos ahora es muchas combinaciones nuevas, algunas de ellas ya sea en ensayo clínico, otras que ya se pueden dar fuera de ensayo clínico, y que la idea de estas combinaciones nuevas es intentar, si no curar, por lo menos que las respuestas del mieloma sean muy, muy largas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ver si podemos conseguir, ¿no? Pero un poquito la idea es esa, que igual alguno de estos tratamientos, si lo vamos mejorando, acabe siendo pues curativo, que es lo que nos interesaría a todos, ¿no? Y con esto pues ya os pongo este chiste que me gusta mucho, que os lo traduzco. Básicamente es la rata que dice, bueno, me han dado un tratamiento experimental, me han curado y me voy para casa. Tú no, porque para que lo prueben en humanos van a pasar todavía 10 años. ¿No? Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es ir más rápido, pero se va como se puede, ¿no? Es una proteína bastante grande que se tiene que ensamblar y muchas veces no se ensambla completa. Y hay una parte de esta proteína que se elimina por la orina, es lo que se llama la proteinuria de Bence-Jones, que esto os habrá sonado, ¿no? Entonces, siempre es importante mirar las dos cosas, ¿no? En la gente que tiene la proteína en orina y no la tiene en sangre, es sobre todo imprescindible, porque si no, no te enteras de lo que está pasando, ¿no? Pero incluso en la gente que la tiene en sangre y no la tiene en orina, es importante mirar las dos cosas,
porque a veces con los tratamientos el mieloma se va modificando, entonces altera un poco la proteína que fabrica y deja de fabricar proteína completa, sino que fabrica la proteína troceada, por decirlo de alguna forma, y entonces se elimina por orina, y si solo haces análisis de sangre te puedes encontrar que te parezca que está muy bien y que esté fabricando la proteína en cachitos más pequeños que todos vayan a parar a la orina y no te estés enterando. O sea que incluso en la gente que en orina no tiene nada y lo tiene todo en suero y se puede controlar muy bien por suero, siempre pedimos la orina. Quizá en estos no la pedimos cada vez, pero hay que pedirla también, ¿no? Siempre hay que controlar en los dos sitios. Por eso siempre vais con el bote gordo, y para arriba y para abajo. A ver, por favor, déjame. A ver, el bortezomib no da somnolencia, pero la talidomida sí, bastante. Se la han suspendido porque le ha dado el hormigueo y los pies y manos. Y entonces, Tiene mucho sueño. si tiene mucho sueño puede ser que tenga también mucho tratamiento para el dolor. Pero si tiene tratamiento para el dolor, este da mucho sueño. El comer, fumar y esto hace subir el azúcar. Perdón, hace subir el azúcar. Pues me está chivando aquí Merche, que esto se lo va a contar ella.